Ya, muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy, chicos, de historia del Perú. ¿Ya? Pantalla, un momento. Ya, muy bien. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de historia del Perú. ¿Ya? Con el tema denominado como primer civilismo. ¿Ya? Primer civilismo. En este caso, chicos, ya, muy bien. En este caso, eh, el término civilismo, ¿ya? Ahora, mm, haciendo un poco de lógica, ¿no? Si dice primer civilismo, ¿ya? Es porque va a haber un segundo civilismo, obviamente, pero no solamente eso. ¿Por qué se denomina a esta etapa del Perú, ¿ya? A esta etapa de la historia del Perú como primer civilismo? Porque recuerden que durante los primeros años de independencia, durante los primeros años del Perú como república, ¿ya? Hasta no hace mucho, todos los que van a gobernar van a estar relacionados al poder militar, ¿ya? Van a estar relacionados al poder militar. Y cuando llega esta época de la historia del Perú, va a llegar a la presidencia o al gobierno un civil, ¿ya? O sea, una persona que no está relacionada al ejército, que no está relacionada al ámbito militar, ¿ya? Entonces, por eso esta época se le llama primer civilismo, ¿ya? Y vamos a ver qué otros detalles hay, ¿ya? Dice, fue el periodo de gobierno asumido por primera vez en la historia del Perú por los civilistas, ¿ya? Quienes derrotaron a los militares en las elecciones de 1872. Los civilistas participaron de la política difundiendo sus ideas a través de la publicación de la Revista de Lima, de aquella burguesía. El sector más importante era dirigida por Manuel Pardo, negociante de guano, quien proyectó un programa económico a partir de sus experiencias en la administración pública y privada. Entonces, claro, son personas que no están relacionadas al ámbito militar, pero son personas relacionadas al mundo del negocio, ¿ya? Son personas de clase acomodada. Bien, Partido Civil. Fue el primer partido político de la historia del Perú. Ajá, el Partido Civil va a ser el primer partido político de la historia del Perú. Ya, a ver, subrayamos esa parte, ¿ya? Yo tengo inconvenientes para poder subrayar, pero ustedes por favor subrayenlo, ¿ya? Esta parte de acá fue el primer partido político de la historia del Perú, ¿ya? Entonces, el Partido Civil fue el primer partido político, ¿ya? Eso subrayen, por favor, ¿ya? Dice, se formó como alternativa política en un contexto de gobiernos militares, lo que les decía al principio, ¿no? Hasta antes de este partido, los que habían gobernado estaban relacionados al ámbito, o eran militares o estaban relacionados al ámbito militar, ¿ya? Entonces, dice, el sector social que lo integraba fue la burguesía incipiente y comercial. ¿Qué significa burguesía incipiente y comercial? En este caso, cuando hablamos de burguesía, hablamos de las personas que tienen cierto estatus social, que tienen cierto nivel económico, ¿no? Alto, elevado, ¿ya? Y si dice incipiente es porque recién estaba comenzando, recién estaba surgiendo, ¿ya?
y comercial porque, bueno, se dedicaban al comercio, ¿ya? Dice, pretendían controlar el poder político para defender o ampliar sus intereses económicos, luego de la experiencia del contrato Grace. Entonces, notemos aquí que las personas que van a estar tratando de gobernar el Perú no van a ver, no van a ver tanto por el interés colectivo, sino por el interés propio, ¿ya? Si quieren llegar al gobierno, o la finalidad de llegar al gobierno, es porque esperan tener cierta, ¿cómo lo podemos decir? Esperan tener ciertos beneficios, beneficiarse de el poder estatal, ¿ya? Continuamos. Dice, ¿qué es un partido político? Toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotado de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él mediante su presentación reiterada en los procesos electorales. Ya. Todo lo que acabo de leer es el concepto de lo que es un partido político. Una asociación voluntaria, porque obviamente no te pueden obligar a ti a pertenecer a un partido. Si tú quieres pertenecer a un partido político, pues tienes el derecho de pertenecer al partido que tú quieras. Perdurable en el tiempo, ¿qué significa? Que ese partido podrán cambiar sus dirigentes, podrán cambiar sus integrantes, pero el partido permanece. Dotado de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y que canalizan determinados intereses, ¿no? Entonces, esa es la definición de un partido político, al menos en los términos que se planteaban al inicio de la República, ¿no? Dice, los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, ¿no? Obviamente, tú no vas a estar en un partido político que vaya en contra de lo que tú consideras que es correcto, ¿no? Que en contra de lo que tú consideras que debe ser, ¿ya? Entonces, ujú, también interpreta y defiende, dice, las preferencias de los ciudadanos, forma de gobierno y establece acuerdos políticos en el ámbito legislativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar, considerando todo esto, vamos a pasar al primer presidente civil de la historia del Perú, que vendría a ser el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, de 1872 a 1876. Dice, Manuel Pardo fue alcalde de Lima en 1869 y ministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado en 1865 a 1867. Y fundador del Partido Civil, ¿ya? Él es el fundador. Manuel Pardo y Lavalle va a ser el fundador del Partido Civil, ¿ya? Muy bien. Dice, la República Práctica. Como representante de la élite modernizadora, dice, quiso conciliar en política la doctrina con la realidad y buscó fundar, como él mismo llamó, la República Práctica, es decir, el orden institucional para alcanzar el progreso material y la verdadera libertad de los individuos, ¿ya? Eso lo van a subrayar, ¿ya? Quiso conciliar, ¿ya? O sea, quiso complementar, dice, en política, la doctrina con la realidad, ¿ya? La doctrina con la realidad. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere con doctrina? Tengan en cuenta, chicos, que si bien nosotros cuando escuchamos la palabra doctrina quizás lo relacionamos a la iglesia, ¿no? A temas religiosos, una doctrina viene a ser una línea de pensamiento, ¿ya? Una línea de pensamiento de cómo tú crees que deberían ser las cosas, ¿ya? Entonces, si aquí hablamos, ¿ya? Dice, conciliar en política la doctrina con la realidad, ya. La doctrina con la realidad, ¿a qué se refiere? Que aquello que tú piensas, ¿ya? Aquello que tú piensas, aquello que tú tienes en mente, ¿ya? Tiene que ser,
dos opciones, o un reflejo de la realidad o que esa realidad responda a esa imagen que tú tienes en tus ideas, ¿no? En tu ideología, ¿ya? Entonces, eh, Manuel Pardo lo que buscaba era eso, ¿ya? Dice, uno de sus más notables estudios fue el que publicó sobre Jauja, en el que abogó por la construcción de ferrocarriles que permitiera integrar y articular al país, condición indispensable para alcanzar el desarrollo. Sin ferrocarriles no puede haber progreso material y sin progreso material no puede haber en las masas progreso moral, porque el progreso material proporciona a los pueblos bienestar y el bienestar los saca del embrutecimiento y la miseria. Tanto vale decir que sin ferrocarriles tiene que marchar a pasos muy lentos la civilización. Entonces, todo esto que acabo de leer es la idea que tenía Manuel Pardo y Lavalle sobre cómo debe ser el desarrollo, ¿no? Cómo se debe llevar a cabo el desarrollo. Y bueno, resulta interesante porque él establece que bueno, si bien ya desde Balta había esta visión, ¿no? De conectar el país, de que el país esté comunicado mediante ferrocarriles, ¿ya? Eh, Pardo y Lavalle también va a recalcar esto, ¿no? De que obviamente el desarrollo se va a dar en la medida en que estemos interconectados como país, ¿ya? En la medida en que estemos interconectados y articulados, integrados en todo caso, ¿no? Entonces, eh, muy interesante esta cuestión, ¿ya? Ya, muy bien. Listo. Y miren la frase, ¿eh? Miren la frase. Dice, el progreso material proporciona a los pueblos bienestar. El bienestar los saca del embrutecimiento y la miseria. Sin ferrocarriles no hay civilización prácticamente. Y claro, tengan en cuenta que aquí se está contraponiendo el progreso material, ¿ya? Con el bienestar, ¿no? Obviamente, de nada te sirve, ¿no? De nada te sirve, por ejemplo, estar, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Digamos, en esta época, ya, de la historia del Perú, habían pueblos que no recibieron, por así decirlo, la atención del Estado que deberían, ¿ya? No recibían la atención, y al no recibir la atención, y no recibir, digamos, recursos por parte del Estado, no podían desarrollarse. Y claro, no tenían mucho progreso material, ¿no? No tenían mucho progreso material y obviamente esto provocaba, ¿ya? Esto provocaba un malestar, ¿no? Muy por el contrario. A mayor bienestar, perdón, a mayor progreso social, a mayor progreso material, mayor bienestar, ¿ya? Es como que una proporcionalidad directa, ¿no? A mayor progreso material, mayor bienestar. A menor progreso, menor bienestar. Y efectivamente, lo que pasaba en algunas regiones del Perú es que no estaban progresando del todo. Y al no progresar tanto en producción, en comunicación, ¿no? Al no progresar, obviamente, el bienestar iba a estar ausente, pues, ¿no? Muy bien, continuamos. Dice, Pardo ante la crisis. Debido a la crisis económica que atravesaba el país, Pardo diseñó un plan político y económico con los siguientes objetivos. Reforma tributaria, descentralización administrativa, modernización de colegios y universidades, inmigración y colonización europea, conclusión de ferrocarriles, atracción de capitales extranjeros y mejorar la administración de recursos guaneros y salideros que venía desplazando al guano en el mercado mundial. Entonces, estas son una de las medidas que Manuel Pardo va a tratar de implementar para poder superar la crisis económica que estaba atravesando el Perú, ¿ya? Acciones, dice, para solucionar esta crisis se llevó a cabo las siguientes medidas. Descentralización fiscal y administrativa. ¿Qué significa esto? Que no todo va a estar concentrado en Lima.
Descentralizar significa quitar del centro, ¿no? Quitar del centro y repartir por igual. Dice, en 1873 crea el estanco del salitre de Tarapacá, fijando un precio de compra para controlar dicho mercado. Pero ante la competencia con las empresas salitreras, decidió decretar la expropiación salitrera, ¿ya? Constituyendo la Compañía Salitrera del Perú, ¿ya? Entonces, van a ser algunas de las acciones que va a tomar Pardo. En 1875, concluido el contrato Dreyfus, se buscó nuevas formas comerciales, perdón, nuevas casas comerciales, creándose así la Peruvian del Guano. Peruvian Guano, ya. Muy bien. Debido a la crisis, dice, de moneda metálica, oro y plata, se reemplaza por billetes que los mismos bancos van a emitir. Ya, muy bien. Aquí ya estamos hablando de billetes, ¿eh? Una de las medidas más importantes fue la organización del cuarto censo de la República, que señaló que en el Perú habitaban 2.700.000 habitantes. Imagínense, para esta época, ya en el Perú había 2 millones de pobladores. Como sabrán, actualmente estamos alrededor de los 32 millones, ¿no? O sea, 30 millones más actualmente. Pardo y la educación, dice. Manuel Pardo, a pesar de enfrentar un periodo de crisis económica, afrontó el reto de promover la educación, para lo cual realizó, primero, decreto contra la ociosidad y la vagancia, que obligaba a los niños, dice, obligaba a niños y jóvenes, ¿ya? A seguir estudiando, a seguir estudios en la escuela, de grumetes, cabos o de agricultura, ¿ya? Entonces había una ley contra la ociosidad y la vagancia, ¿ya? ¿Qué más? Dice, reglamento de instrucción primaria, estableciendo el Consejo Superior de Instrucción que facultó otorgar la administración de las escuelas primarias y la municipalidad, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Establece que el primer al tercer grado de primaria sea obligatorio y gratuito. Reglamento General de Instrucción Pública concede autonomía a las universidades, crea la Escuela de Ingenieros Civiles, dice, y de Minas. Ajá. Si han escuchado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, aquí se está hablando ya de la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, ¿no? Que con el tiempo va a pasar a llamarse Universidad Nacional de Ingeniería, la Escuela Superior de Agricultura y la Sociedad de Bellas Artes. Se da la publicación de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. El Perú, Antonio Raimondi, Documentos Históricos y Literarios, Odriozola y Diccionario de la Legislación Peruana. Ya, en este caso, estas son publicaciones que se dan en este tiempo, ¿ya? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, El Perú de Antonio Raimondi, Documentos históricos y literarios de Manuel Odriozola, Diccionario de la Legislación Peruana, Manuel Atanasio Fuentes. Entonces, hay una serie de actividades que están dentro del marco cultural, pero no solamente eso, están también dentro de las manifestaciones, ¿no? O dentro de este plan que tenía, o esta visión que tenía Pardo para la educación del Perú, ¿ya? Situación externa, dice, a partir de la década de 1870, en Bolivia y Perú hubo un explicable alarma ante el expansionismo chileno, dice. ¿En qué sentido? A ver, ¿dónde me quedé? Ajá, hacia el norte, principalmente por las riquezas salitreras y guaneras del desierto de Atacama. Ya, entonces aquí tenemos como ya a partir de 1870
había como que un afán de Chile, ¿ya? De expandirse, ¿ya? Dice, empiezan las conversaciones entre la diplomacia boliviana y peruana por iniciativa del presidente de Bolivia, ¿ya? Agustín Morales, que conseguiría, ah, ya, a ver, que conseguiría la firma del Tratado de Alianza Defensiva, dice, firmado el 6 de febrero de 1873 por el representante peruano José de la Riva Agüero, ¿ya? Entonces, esto es a nivel externo, ¿ya? En cuanto a temas de fronteras, ¿no? O relaciones con otros países, ¿ya? Juan de la Cruz Benavente, con el objetivo de proteger las salitreras del sur, dice, de la ambición chilena. ¿Ya? Muy bien. Fin del gobierno, dice, para permitir el continuismo de los planteamientos civilistas en el gobierno, se proclamó como candidato oficialista al general Mariano Ignacio Prado, del 17 de junio de 1876, ¿ya? Quien en las elecciones vence al candidato, dice, Lizardo Montero. De esa manera asume el poder el próximo gobernante. Ya, muy bien. Entonces, el fin del gobierno se va a dar alrededor de 1876. Manuel Pardo va a poder completar su periodo presidencial. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar con las preguntas. ¿Ya? Con las preguntas de la ficha, ¿ya?